Permítame saludar a la señora ministra de Agricultura, Jennifer Mujica, nos atiende a esta hora. Ministra, buenos días, gracias por estar en la W. Muy buenos días, Julio, un saludo muy especial a todos. Vemos una ventana que se abre para las marchas campesinas. ¿Usted nos podría explicar el alcance de las mismas? Bueno, Julio, se trata de un decreto que hemos publicado también para comentarios que tiene que ver con una convocatoria, unas asambleas campesinas para la reforma agraria. Estos son unos espacios que desde el gobierno nacional se han querido para atender la continua demanda de distintas vertientes de movilizaciones y organizaciones campesinas en torno al tema de reforma agraria. Le cuento que tras 5 décadas de conflicto armado, donde la principal víctima fue el campesinado, donde sus líderes y organizaciones fueron objeto de todo tipo de vejámenes, de judicializaciones, de extorsiones, de desapariciones, el campesinado es un movimiento volviendo a reestructurarse. La semana pasada y reinstalamos la 5 años. La ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la semana pasada hizo una movilización muy importante y nos pidió apoyar este proceso, y la ANUC fue una de las víctimas del conflicto armado que en este momento está en proceso de reparación. Tenemos una agenda campesina, una convención campesina que está estructurándose para dar lugar a la reglamentación del espacio de concertación que se hará de desarrollo y del reconocimiento del campesinado como un sujeto especial de protección constitucional, y en esa medida no podemos esperar para poder catalizar tantos esfuerzos de movilización, así que hemos generado esta sombrilla que convoque en el nivel todas estas manifestaciones de movilización campesina que nos permita generar mejores canales de atención y de fluidez y coordinación interinstitucional, y que nos permita contar con un canal directo de gobierno con el pueblo que permita dar respuesta inmediata y oportuna a las demandas de tierras de la población campesina. Ministra, el gobierno ya ha llamado antes a la gente a defender estas reformas, las sociales, movilizándose, saliendo a las calles, pero en este caso en específico los organiza y los convoca por decreto. Es decir, la conversación es totalmente válida, pero ¿no le parece que esto debería darse mediante un diálogo abierto y no mediante un decreto? Mediante un diálogo abierto. En este año se ha venido haciendo un diálogo abierto en distintas instancias y participación. Ahora, entre el Ministerio del Interior y el nuevo Ministerio de la Igualdad, están por generar los espacios de concertación de la Comisión Mixta, que es la instancia o el mecanismo de concertación de políticas públicas de aquí en adelante. Nosotros venimos con la cumbre, venimos con las distintas expresiones organizadas del campesinado en sus capítulos regionales y demás, pero es importante establecer mediante unos mecanismos territoriales ordenados una acogida a todas estas percepciones que no excluya a nadie, que incluya inclusive a pueblos étnicos, porque también están las movilizaciones indígenas y negras, de manera que la implementación de las políticas públicas de tierras y reforma agraria pueda atenderles a todos por igual. Pero, ministra, ¿este mecanismo no es un poco, digamos, poco ortodoxo para hacer un llamado a la movilización? Es decir, hacerlo a través de decreto no deja la impresión de que se están utilizando con fines políticos mecanismos u organizaciones sociales. En su momento, el presidente Carlos Lleras convocó la ANUC y la creó por decreto. Créanme que la reforma agraria es una apuesta social y política muy fuerte en la que llevamos 100 años generando oposición desde una sociedad que no está dispuesta a ceder las tierras muertas para hacer reforma agraria y desarrollo campesino. Así que hemos sido totalmente congruentes. El señor presidente de la República permanentemente convoca a la movilización, a la defensa de esta política pública desde el Ministerio de Agricultura y nuestras entidades adscritas. Continuamente tenemos procesos de diálogo e interlocución con organizaciones, y en esa medida esto lo que nos permite es canalizar todos estos esfuerzos y poder organizar de una mejor manera la interlocución para que ninguna expresión del movimiento campesino o étnico se sienta excluida. ¿Y todos tienen que obedecer el decreto? O sea, ¿cómo se ordena a alguien que se movilice?
No es una orden, no es una orden. El derecho a la protesta y a la movilización es un derecho humano y fundamental que la gente puede ejercer en cualquier momento, es una libertad individual y esto no busca regular ni estatalizar este tipo de derecho, lo que busca es generar mecanismos que ordenen y que nos permitan fluir en el ejercicio de la reforma agraria. ¿Y esto qué quiere decir, por ejemplo, en términos de financiación? ¿El gobierno va a financiar a esas organizaciones campesinas para que se movilicen? La movilización la hacen directamente las organizaciones y son de su iniciativa y comunidades. La semana pasada no fue noticia, pero tuvimos a 2.500 personas de la NUC en la sede de la Agencia Nacional de Tierras y de la Agencia de Desarrollo. Acuerdos que ordenaron la Casa de las entidades para atender y priorizar estas demandas sociales. Continuamente vivimos movilizaciones. Realmente el movimiento social es un movimiento que camina gracias a la fuerza y al espíritu de sus miembros. Lo que buscamos aquí es poder decirles desde el gobierno nacional a todas estas iniciativas y focos de movilización que tienen a un gobierno de base popular que está a las órdenes de sus prioridades. Ministra, ha sido usted muy amable. Muchas gracias por explicarnos el alcance del decreto que está para comentarios. Feliz mañana. Muchísimas gracias. Un saludo para todos.